Fuera de aquí, despojo humano. Tu presencia contamina mi establecimiento. El aroma a café y el murmullo de conversaciones elitistas llenaban el lujoso salón de La Perla Dorada. Ricardo, el gerente de traje impecable y sonrisa venenosa, lo interceptó con puro desdén. En su mente, aquel anciano de ropas gastadas no era más que basura que debía ser barrida, una mancha en su perfecto local, y sentía un placer cruel en ejercer su pequeño poder sobre el hombre más indefenso. Ante la mirada indiferente de los clientes, Ricardo lo agarró del brazo y lo empujó brutalmente hacia la puerta, arrojándolo a la acera fría. Sus pocas monedas rodaron por el suelo, un tintineo patético que nadie escuchó. «Y no vuelvas nunca más», sentenció, cerrando la puerta con un portazo que sonó a condena, dejando al anciano solo bajo la mirada glacial de la ciudad, con el dolor de la humillación quemándole más que el propio frío. Si crees que la dignidad de una persona no tiene precio, dale a me gusta y sigue viendo para descubrir el giro que cambiará la vida de todos en esa cafetería. Lejos de la opulencia de La Perla Dorada, el anciano se refugió en la soledad de un banco helado. Las palabras crueles de Ricardo, despojo humano, se repetían en su mente, cada eco una aguja de hielo clavándose en su dignidad. No era el frío del invierno lo que le calaba los huesos, sino el gélido desprecio de un mundo que había olvidado a sus héroes y ahora le escupía en la cara. Sus pensamientos viajaron a la cama del hospital donde su esposa luchaba, al peso de las facturas impagadas que esta peligrosa misión secreta buscaba aliviar. Pausa dramática. A través de la calle, oculto en la sombra de un portal, un hombre de rostro severo observaba la escena, su mirada fija en el anciano. Aquella humillación no era un acto casual, era la pieza final de un plan mucho más grande. Mientras el general Álvaro Torres se reincorporaba con una lentitud dolorosa, cada músculo de su cuerpo protestando por la caída, una joven camarera observaba la escena desde el interior de La Perla Dorada, con el corazón encogido en un puño. Sofía, una chica de apenas 20 años que trabajaba para pagar sus estudios, había sentido una oleada de náusea al presenciar la crueldad de su jefe. En la mente de Ricardo, el gerente, solo existían los números y las apariencias. En la de Sofía, existía una decencia fundamental que le gritaba que aquello estaba mal, terriblemente mal. Vio las monedas del anciano, olvidadas en la acera como pequeños testigos metálicos de una injusticia silenciosa, y tomó una decisión. El miedo a perder su empleo era real, un nudo helado en su estómago, pero la vergüenza de no hacer nada era un veneno que no estaba dispuesta a tragar. Aquella decisión, nacida de un impulso de pura humanidad, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Con el sigilo de quien comete un acto prohibido, Sofía se deslizó hacia la cocina, lejos de la mirada vigilante y satisfecha de Ricardo. Sus manos temblaban ligeramente mientras envolvía un bollo de canela, todavía caliente del horno, en una servilleta de papel. Llenó un vaso térmico con el café más aromático, aquel reservado para los clientes más distinguidos, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Sabía que si Ricardo la descubría, la despediría en el acto con la misma frialdad con la que había expulsado al anciano. Pero la imagen del hombre cayendo, la dignidad rota en su mirada, era más poderosa que cualquier amenaza. Salió por la puerta trasera, la que daba al callejón maloliente, y rodeó el edificio, su corazón latiendo con una mezcla de pánico y determinación. El aire gélido le golpeó la cara, pero no se detuvo. Tenía que hacerlo, era lo correcto. Encontró al anciano intentando resguardarse del viento tras una maceta ornamental. Se acercó a él con cautela, como si se acercase a un animal herido. «Tome, señor», susurró, extendiéndole la bolsa de papel y el café caliente. «Perdone a mi jefe. Él no tiene corazón». Álvaro levantó la vista, y por primera vez, Sofía vio más allá de los harapos y la suciedad. Vio unos ojos de un azul profundo, cansados pero increíblemente lúcidos, que parecían leerle el alma. Él tomó la ofrenda con manos que habían sostenido rifles y firmado tratados, ahora temblorosas por el frío y la edad. «Gracias, hija».
Tu bondad es un tesoro en un mundo que ha perdido el rumbo, respondió con una voz que, a pesar de su fragilidad, poseía un timbre de autoridad inconfundible. En ese instante, una conexión invisible se forjó entre la joven camarera y el general disfrazado, un pacto de humanidad en medio de la indiferencia de la ciudad. Sentado en un banco desolado del parque cercano, el vapor del café calentando sus manos entumecidas, el general Torres no pensaba en su propio hambre. Su mente, entrenada para ver el campo de batalla en su totalidad, analizaba la situación con una claridad implacable. La humillación personal era irrelevante. Era solo un dato más en su investigación. Lo que sí le importaba, lo que le quemaba por dentro, era el símbolo. Ricardo no era solo un mal gerente, era la encarnación de una sociedad enferma, una que idolatra el envoltorio y desprecia el contenido, una que ha olvidado a quienes la construyeron y defendieron. La amabilidad de Sofía, por otro lado, era la prueba de que no todo estaba perdido. Era la resistencia, la pequeña llama de esperanza que se negaba a extinguirse. Su misión, que había comenzado como un reportaje sobre el abandono de los veteranos, se había transformado. Ahora era algo mucho más personal, una campaña para restaurar el honor. Fue entonces cuando lo vio. Acurrucado bajo el mismo banco, temblando de una forma casi espasmódica, había un pequeño perro callejero. Era un amasijo de huesos y pelo enmarañado, con unos ojos grandes y suplicantes que reflejaban un miedo y una soledad infinitos. El animal no ladró ni se movió. Simplemente lo miró, como si reconociera en el anciano a un compañero de infortunio, otro ser invisible desechado por el mundo. Álvaro sintió una punzada en el pecho, un eco de todos los soldados que había visto caer, de todos los inocentes atrapados en el fuego cruzado. En ese pequeño y frágil ser, vio el desamparo en su forma más pura. Sabía lo que era sentir hambre, lo que era sentir el frío calando hasta el alma, pero sobre todo, sabía lo que era ser ignorado. Sin un ápice de duda, en un acto que definía la esencia de su carácter, el general Torres tomó el bollo caliente que Sofía le había dado, el único alimento que probablemente tendría en todo el día, y lo partió en dos. Se inclinó lentamente, sus viejas articulaciones protestando, y colocó el trozo más grande en el suelo, cerca del hocico del perro. El animal lo miró con desconfianza durante un segundo, y luego, con una desesperación conmovedora, se abalanzó sobre el pan y lo devoró en un instante. Álvaro no sonrió. Su rostro permaneció grave, pero en sus ojos brilló una luz de profunda satisfacción. Aquel era el punto de no retorno. Había elegido la compasión por encima de su propia necesidad, un principio que había guiado toda su vida. El juego no había hecho más que empezar, y él acababa de mover la pieza más importante. Mientras tanto, en el interior de la Perla Dorada, Ricardo se pavoneaba como un emperador en su palacio de cristal. Se sentía eufórico, lleno de un poder embriagador. Echar a aquel viejo le había proporcionado un placer perverso, una reafirmación de su autoridad frente a clientes que, en su mente, admiraban su firmeza para mantener la exclusividad del lugar. Para él, la gente como aquel anciano no eran personas, eran problemas, manchas que debían ser borradas para mantener la pulcritud de su mundo. Un poco de orden es lo que necesita esta ciudad, pensó para sí mismo, ajustándose la corbata de seda frente a su reflejo en la cafetera de expreso. Su arrogancia era un muro tan alto que le impedía ver el abismo que se estaba abriendo justo a sus pies. Desde su posición privilegiada junto al ventanal, sus ojos de halcón no tardaron en detectar un movimiento sospechoso. Vio a Sofía regresar por la esquina del callejón, ajustándose el delantal con un nerviosismo que no pasó desapercibido para él. Una mueca de desagrado se dibujó en sus labios. Ricardo era un maestro del control, un déspota de los pequeños detalles, y la ausencia de Sofía, por breve que fuera, había sido registrada en su mente. No sabía exactamente qué había hecho, pero su instinto, afilado por años de tiranía mezquina, le dijo que ella lo había desafiado. La bondad, para él, era una forma de insubordinación, y la insubordinación era algo que castigaba con un placer sádico. Esperó a que ella entrara,
dejándola creer que su pequeña transgresión había pasado inadvertida. Luego, cuando estaba atendiendo a una mesa, se acercó a ella por la espalda, su voz un siseo venenoso en su oído. ¿Te tomaste un descanso, Sofía? No recuerdo haberlo autorizado. Ella se sobresaltó, casi dejando caer la bandeja. No, señor, yo solo fui a tirar una bolsa de basura. La excusa era débil, y ambos lo sabían. Ricardo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos como el hielo. Ah, la basura. Es importante mantener todo limpio, ¿verdad? No queremos que nuestro local se contamine con desechos indeseables, ni que nuestro personal se distraiga con caridad fuera de lugar. Cada palabra era una daga, una advertencia. Estaba intensificando la presión, disfrutando de su miedo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se mantuvo firme. Levantó la barbilla, sus ojos encontrando los de él en un silencioso acto de desafío. No dijo nada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ricardo interpretó su falta de sumisión como una afrenta directa. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de furia contenida. «Ten mucho cuidado, Sofía», murmuró, su voz bajando a un gruñido amenazante. «Las personas con el corazón demasiado blando acaban rotas y en la calle, como la basura que tanto te gusta ayudar». Se alejó, dejándola temblando, no de miedo, sino de una rabia impotente. Él creía haberla puesto en su sitio, pero lo único que había logrado era forjar su determinación en acero. Lo que ni Ricardo ni Sofía podían saber era que no estaban solos. Al otro lado de la calle, oculto en la sombra de un portal, un hombre de rostro severo y traje discreto había observado toda la secuencia. Primero, la humillación del general. Luego, el acto de bondad de la camarera. Y finalmente, la interacción de Álvaro con el perro. El hombre, el coronel Mateo Morales, el ayudante de campo más leal del general, había documentado cada detalle con una pequeña cámara oculta en su abrigo. Cada gesto de crueldad de Ricardo, cada acto de compasión de Álvaro, estaba siendo registrado. Esta no era una simple excursión, era una operación meticulosamente planificada. La humillación no había sido un contratiempo, sino la carnada necesaria para que el verdadero monstruo saliera de su guarida. El general Torres, tras ver al perro lamer las últimas migas del bollo y acurrucarse con un suspiro de alivio, sintió que todas las piezas de su plan encajaban. Ya no se trataba de un informe abstracto sobre un problema social. Ahora tenía un rostro para la crueldad y un rostro para la esperanza. Tenía a Ricardo, el peón arrogante que se creía rey, y a Sofía, la soldado anónima cuyo valor superaba al de muchos hombres uniformados que había conocido. El campo de batalla estaba definido. La injusticia tenía un nombre y una dirección. La bondad también. Se levantó del banco, el dolor en sus huesos olvidado, reemplazado por una energía fría y decidida que no había sentido en años. Era la energía previa al combate. Con un movimiento casi imperceptible, sacó de un bolsillo interior de su chaqueta raída un viejo teléfono móvil, un modelo anticuado que servía como disfraz perfecto. Marcó un único número de su memoria. Al otro lado, el coronel Morales contestó al primer tono, sin necesidad de decir palabra. La voz de Álvaro ya no era la de un anciano frágil y derrotado. Era la voz de un comandante, nítida, cortante y llena de un poder incontestable. «Morales», dijo, su mirada fija en la fachada de La Perla Dorada. «Tengo todo lo que necesito, la evidencia de la podredumbre y la prueba de que el honor aún sobrevive». Hizo una pausa, el silencio cargado de una tensión eléctrica. Podía ver la silueta de Ricardo gesticulando en el interior de la cafetería, completamente ajeno al tsunami que estaba a punto de engullirlo. «Hemos encontrado a nuestro objetivo, y también hemos encontrado a nuestra aliada», continuó el general. «Prepara todo, llama a los medios, llama al ministerio. Mañana, al amanecer,
Vamos a darles una lección sobre historia y sobre respeto que esta ciudad no olvidará jamás. Colgó el teléfono sin esperar respuesta. No era necesario. Las órdenes habían sido dadas. Ricardo, en su ignorancia, se sirvió un café, celebrando su pequeña victoria del día. Había humillado a un viejo y a una empleada, y se sentía en la cima del mundo. Lo que no podía ni soñar era que su pequeño acto de crueldad había sido el equivalente a escupir en la cara a un león dormido. No había expulsado a un mendigo. Había declarado la guerra a una leyenda viviente. Y el general Álvaro Torres, el hombre que había salvado esa ciudad con estrategia y sacrificio, ahora iba a salvarla de nuevo, esta vez de su propia arrogancia y podredumbre moral, empezando por él. La batalla por el alma de la perla dorada estaba a punto de comenzar, y el amanecer traería consigo una justicia tan implacable como devastadora. El amanecer del día siguiente no trajo consigo la redención, sino la promesa de una tormenta. Ricardo había pasado la noche rumiando la silenciosa insubordinación de Sofía. No era el acto en sí, darle un café a un mendigo, lo que le corroía las entrañas, sino la mirada. Esa chispa de desafío en sus ojos, esa negativa a doblegarse ante su autoridad, era una afrenta que su ego, inflado y frágil como un globo a punto de estallar, no podía tolerar. En su mente retorcida, la bondad de ella era una traición personal. Sentía una necesidad visceral no solo de castigarla, sino de aniquilarla, de convertirla en un ejemplo tan devastador que nadie más en su pequeño reino se atrevería a pensar por sí mismo. El despido era un castigo demasiado simple, demasiado limpio. Él anhelaba algo más sucio, más teatral. Quería verla rota, humillada públicamente. Quería que el mismo mundo que la había visto desafiarle la viera arrastrarse por el fango. El plan comenzó a formarse en su mente, una telaraña de crueldad tejida con los hilos de su propia inseguridad. La oportunidad perfecta se presentó a media mañana, en el momento de mayor afluencia de clientes. Un conocido empresario, famoso por su ostentación, dejó sobre la mesa un fajo de billetes como propina, un gesto más para impresionar a sus acompañantes que por verdadera generosidad. Los ojos de Ricardo brillaron con una luz depredadora al verlo. Aquel dinero sería el cebo, el arma y la prueba irrefutable. Esperó con la paciencia de una araña, observando a Sofía moverse entre las mesas, ajena a la conspiración que se cernía sobre ella. Cuando ella pasó cerca de la estación de servicio para reponer las jarras de agua, Ricardo actuó. Con un movimiento rápido y sigiloso, cogió uno de los billetes de mayor valor del fajo y al cruzarse con ella en el estrecho pasillo, lo deslizó con una destreza casi mágica en el bolsillo delantero de su delantal. Sofía ni siquiera lo notó, demasiado concentrada en su trabajo. Ricardo se retiró a su puesto de observación, el corazón latiéndole con una excitación perversa. La trampa estaba puesta, solo faltaba hacerla saltar. Con un sentido dramático que habría sido la envidia de cualquier actor mediocre, Ricardo esperó al momento preciso. Dejó que pasaran unos minutos, permitiendo que la evidencia se asentara en el bolsillo de Sofía como un veneno latente. Luego carraspeó, se ajustó la corbata y caminó hacia el centro del salón. «Atención, por favor. ¿Podrían prestarme atención un momento?», exclamó con una voz que, aunque pretendía ser calmada, vibraba con una tensión subyacente. Las conversaciones se apagaron. Las tazas de café se detuvieron a medio camino de los labios. 50 pares de ojos se clavaron en él, curiosos. Ricardo adoptó una expresión de profunda pesadumbre, como un padre a punto de anunciar una tragedia familiar. «Lamento profundamente tener que interrumpir su agradable mañana», comenzó, «pero se ha producido un incidente muy grave. Un acto de deshonestidad que mancha el buen nombre de la Perla Dorada». El silencio se hizo más denso, cargado de expectación. En su mente Ricardo ya saboreaba la humillación que estaba a punto de desatar. El dedo acusador de Ricardo no necesitó moverse. Su mirada fue suficiente. Sus ojos fríos y calculadores recorrieron la sala y se posaron en Sofía, que se había quedado helada cerca de una mesa, con una bandeja en las manos.
Un escalofrío de pavor le recorrió la espalda. Supo, con una certeza helada e inexplicable, que ella era el objetivo. Sofía, dijo Ricardo, su voz ahora un lamento fingido. El señor de la mesa 7 acaba de informarme de que falta una parte importante de la generosa propina que dejó. Una mesa que tú, y solo tú, has atendido. El mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. No, yo no he cogido nada, señor Ricardo, susurró, pero su voz sonó débil, un hilo de sonido casi inaudible en el silencio sepulcral de la cafetería. Su negación, en lugar de generar duda, pareció confirmar su culpabilidad a los ojos de la audiencia. La reacción de la clientela fue inmediata y cruel. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora. Miradas de desprecio y juicio se clavaron en Sofía, despojándola de su inocencia capa por capa. ¿Te lo puedes creer? Con esa cara de no haber roto un plato, siseó una mujer enjollada a su acompañante. Siempre son los mismos, los que parecen más humildes, sentenció un hombre con un periódico. No había presunción de inocencia, solo la confirmación de sus prejuicios más arraigados. Para ellos, era una historia simple y familiar, la empleada pobre y desagradecida que intenta robar a sus benefactores. Ricardo sintió esa ola de desprecio colectivo y se creció, alimentándose de ella. Él no era solo un gerente, en ese momento era el guardián de la moralidad, el juez que impartiría una justicia rápida y popular. Sofía, de pie en el centro de aquel circo romano, se sintió más sola y vulnerable que nunca en su vida. Yo tampoco quiero creerlo, Sofía. De verdad que no, continuó Ricardo, interpretando su papel con una maestría consumada. Me has decepcionado profundamente. Pero para disipar cualquier duda, y por el bien de la reputación de este establecimiento, te voy a pedir que nos muestres lo que llevas en los bolsillos de tu delantal. La petición era una orden, una humillación pública envuelta en un falso velo de procedimiento. Para Sofía era una pesadilla hecha realidad. Cada fibra de su ser le gritaba que se negara, que huyera, pero estaba paralizada, atrapada en las miradas de docenas de extraños que ya la habían condenado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía controlarlas. Lentamente, como si sus brazos pesaran una tonelada, los movió hacia su delantal, sintiendo las miradas como quemaduras sobre su piel. El miedo y la confusión luchaban en su interior. ¿Cómo podía demostrar su inocencia si no sabía de qué se la acusaba realmente? El momento en que sus dedos rozaron el papel moneda en su bolsillo fue un instante de puro terror y comprensión. El billete no era suyo. Nunca había estado allí. Una oleada de náusea la invadió al darse cuenta de la diabólica precisión de la trampa. Era su palabra contra una prueba física. Era una batalla que ya había perdido. Con el rostro bañado en lágrimas silenciosas, sacó el billete. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El billete, de un valor considerable, pareció brillar bajo la luz del local, un faro que iluminaba su supuesta culpa. «No es mío», gritó, su voz rota por la desesperación. «Te lo juro, alguien lo ha puesto ahí. Señor Ricardo, es una trampa». Pero sus palabras se perdieron en el aire, absorbidas por la certeza de su culpabilidad. La evidencia estaba allí, en su mano temblorosa, para que todos la vieran. El jurado de clientes ya había emitido su veredicto. Ricardo sacudió la cabeza, una máscara de profunda y dolorosa decepción cubriendo su rostro triunfante. «Basta, Sofía. No empeores las cosas con mentiras», dijo con una voz grave y sentenciosa. «Te di una oportunidad. Te abrí las puertas de mi establecimiento, te di un trabajo digno, y me lo pagas así, robando a la gente que confía en nosotros». Cada palabra era una cuchillada, diseñada no solo para herirla a ella, sino para elevarlo a él ante los ojos de su público. Se estaba pintando a sí mismo como la víctima, el mentor traicionado por su pupila ingrata. Internamente,
Una oleada de poder puro y sádico lo recorrió. Había logrado exactamente lo que quería. No solo había vencido, había aplastado. Había borrado esa chispa de desafío de sus ojos y la había reemplazado por la más absoluta desesperación. En la Perla Dorada hay una regla inquebrantable: tolerancia cero con los ladrones, proclamó Ricardo, su voz resonando con una autoridad final e inapelable. Estás despedida, de forma inmediata y fulminante. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras la aplastara. Ahora quiero que salgas de mi vista, fuera de aquí. Su tono cambió. La falsa pena desapareció para dar paso a la misma rabia fría y cortante que había usado con el general. La simetría del acto era poética en su crueldad. Estaba repitiendo el ritual de expulsión, demostrando a todos que su poder era absoluto y no distinguía entre un mendigo anciano y una joven empleada. La humillación tenía que ser total, el ciclo de su tiranía, completo. Sofía, en un estado de shock catatónico, no podía moverse. Sus pies parecían clavados al suelo. El zumbido en sus oídos ahogaba los murmullos de la gente. Fue entonces cuando sintió el agarre brutal de Ricardo en su brazo. Sus dedos se clavaron en su carne, sacándola de su trance con un dolor agudo. La arrastró a través del salón, entre las mesas de los clientes que apartaban la vista, algunos con una pizca de vergüenza, otros con una mueca de satisfacción. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Era una paria, una criminal expulsada del paraíso de los privilegiados. El corto paseo hasta la puerta fue el camino más largo y humillante de su vida. Una procesión de vergüenza bajo la mirada silenciosa y condenatoria de un mundo que la había desechado sin pensarlo 2 veces. Con un último acto de desprecio, Ricardo la empujó con fuerza hacia la calle, haciéndola tropezar y caer de rodillas sobre el frío pavimento. Arrojó su pequeño bolso a su lado, que se abrió desparramando sus pocas pertenencias. «¡Y no se te ocurra volver a poner un pie aquí, ladrona!», gritó, antes de cerrar la puerta con un portazo que sonó como el fin del mundo. Sofía se quedó allí, arrodillada en la acera, el sol de la mañana brillando sobre sus lágrimas. El dolor de la injusticia era una herida física, un agujero en el pecho que le robaba el aliento. Su trabajo, su dignidad, su fe en la bondad de las personas, todo había sido destruido en cuestión de minutos por la malicia de un solo hombre. La ciudad, con su ruido y su indiferencia, continuaba su ritmo a su alrededor, ajena a su pequeño y devastador apocalipsis. Dentro de la Perla Dorada, la normalidad se restableció con una rapidez inquietante. Ricardo, ahora el héroe del día, recibía palmaditas en la espalda y palabras de aprobación de sus clientes. «Hizo usted lo correcto, Ricardo. Hay que mantener el orden», le dijo el empresario cuya propina había servido de arma del crimen. Ricardo sonreía con una modestia calculada, aceptando los elogios como un tributo merecido. Se sentía invencible, un rey que acababa de aplastar una rebelión y había salido fortalecido. Se sirvió un café, el más caro del menú, y brindó silenciosamente por su victoria. En su mente, había purgado la debilidad y la deslealtad de su perfecto universo. No tenía ni la más remota idea de que su acto de crueldad no había sido un final, sino el catalizador de una guerra que ya no podía ganar. Mientras Sofía sollozaba en la acera, un coche negro, elegante y silencioso como una pantera, se detuvo junto al bordillo. La ventanilla trasera, tintada y opaca, descendió suavemente, revelando una oscuridad impenetrable en su interior. De esa oscuridad surgió una mano enguantada que sostenía un pañuelo de lino, impecablemente blanco. Una voz que Sofía reconoció al instante, resonó desde el interior del vehículo. Ya no era la voz frágil de un anciano desamparado, sino la de un comandante, llena de una calma granítica y un poder absoluto. «No llore, señorita», dijo el general Álvaro Torres. «La crueldad puede ganar batallas, pero nunca gana la guerra». Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas encontrando la mirada acerada del hombre al que había ayudado. Él ya no vestía harapos,
sino el uniforme de gala de un general, sus medallas brillando discretamente en la penumbra del coche. La sorpresa la dejó sin aliento. El error de ese hombre, continuó el general, su voz cortante como el filo de una espada, no ha sido despedirla. Ha sido darle una razón para luchar a alguien que ya no tenía nada que perder. Hizo una seña a su ayudante, el coronel Morales, que la miraba desde el asiento del copiloto con una expresión de respeto. El verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar, y el campo de batalla sería, una vez más, la Perla Dorada. La puerta del coche se abrió en una silenciosa invitación. Para Sofía era más que un refugio, era una promesa. La promesa de que la injusticia que acababa de sufrir no quedaría sin respuesta. Se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y una nueva determinación reemplazó el dolor en sus ojos. Ya no era una víctima, era un testigo, y estaba a punto de convertirse en un soldado en la batalla por el honor y la decencia. El amanecer de la justicia estaba por llegar, y traería consigo un fuego purificador que reduciría el pequeño y cruel imperio de Ricardo a cenizas. Lo que nadie en aquella cafetería imaginaba era que la humillación de Sofía no era el final de la historia, sino el principio de la verdadera lección. Si esta historia de injusticia y esperanza te está conmoviendo, no te vayas. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comenta qué harías en el lugar de Sofía. Comparte este vídeo, porque la batalla final está a punto de empezar y necesitas ver cómo la justicia se abre paso de la forma más espectacular que puedas imaginar. La mañana en la Perla Dorada continuó como si nada hubiera pasado. Ricardo, henchido de orgullo, supervisaba su salón con la satisfacción de un tirano que ha sofocado una revuelta. En su mente, había restaurado el orden natural de las cosas. Él estaba en la cima, y los débiles, como el anciano y Sofía, estaban donde pertenecían, fuera, en la calle, olvidados. Disfrutaba de las miradas de admiración de sus clientes, quienes veían en él a un hombre de principios, firme y decidido. No podía saber que cada sonrisa de aprobación, cada palabra de elogio, era simplemente el silencio que precede al estruendo de un cañón. Su victoria era una ilusión, un castillo de naipes construido al borde de un volcán, a punto de entrar en erupción. El verdadero poder no estaba en su capacidad para humillar, sino en la resistencia silenciosa de aquellos a quienes había despreciado. Y esa resistencia estaba, en ese mismo instante, organizando un contraataque que sacudiría los cimientos de su mundo. En el interior de la Perla Dorada, el tiempo parecía haberse reanudado con una normalidad artificial y quebradiza. Ricardo, el gerente, se movía entre las mesas con una falsa soltura, absorbiendo los elogios de sus clientes como un vampiro se alimenta de la vida. Se sentía un conquistador, un guardián de la decencia que había purgado su templo de la impureza. Pero en un rincón oscuro, casi olvidado, un hombre permanecía inmóvil, observando. Era el señor Julián, un anciano de aspecto académico que acudía cada día, pedía un único café solo y pasaba horas leyendo el mismo libro gastado. Para Ricardo, no era más que parte del mobiliario, una figura inofensiva y senil, cuya renta mínima apenas justificaba el espacio que ocupaba. Ricardo no podía saber, en su ceguera arrogante, que los ojos tras aquellas gafas de montura gruesa no estaban perdidos en las páginas de un libro, sino que eran los de un juez silencioso, un cronista implacable que había estado registrando cada uno de sus pecados con una memoria fotográfica y un corazón lleno de un hielo justiciero. Un recuerdo fugaz, nítido y doloroso, asaltó la mente de Julián. Fue hace apenas 3 semanas. Un joven empleado, con el rostro pálido por el cansancio, derramó accidentalmente una bandeja con tazas. No se rompieron, pero el estruendo fue suficiente para atraer la ira de Ricardo. En lugar de ayudar, lo humilló delante de todos. «¿Eres inútil o simplemente estúpido?», le siseó, su voz goteando veneno. «Con lo que te pago podrías al menos sostener una bandeja, pedazo de incompetente». Julián había averiguado más tarde que aquel chico estaba haciendo un doble turno para pagar las medicinas de su madre enferma.
Vio cómo el joven aguantaba las lágrimas, apretando la mandíbula, y cómo la dignidad se le desmoronaba bajo el peso de aquella crueldad gratuita. Julián no lo había olvidado, no olvidaba nada. Aquel incidente no fue un hecho aislado, sino un eslabón más en una larga cadena de abusos que él había estado documentando pacientemente, esperando el momento exacto para actuar. Con un movimiento casi imperceptible, tan discreto como el de un fantasma, Julián sacó un teléfono móvil de aspecto anticuado del bolsillo interior de su chaqueta. Sus dedos, aunque arrugados por la edad, se movieron con una rapidez y precisión sorprendentes sobre la pantalla. Escribió un mensaje corto, críptico, y lo envió a un único contacto guardado bajo el nombre Comandante. El mensaje decía: el pez ha mordido el anzuelo, la trampa está lista para cerrarse, la testigo está a salvo. Pulsó enviar y guardó el teléfono, volviendo su atención al libro como si nada hubiera ocurrido. En la superficie, todo seguía igual. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las cucharillas contra la porcelana. Pero bajo esa superficie, una corriente invisible había cambiado de dirección. Una orden había sido enviada, una maquinaria de justicia, silenciosa y formidable, se había puesto en marcha. El destino de Ricardo, aunque él aún no lo supiera, acababa de ser sellado con el simple toque de un pulgar. Desde su posición de poder detrás del mostrador, Ricardo barrió el salón con una mirada satisfecha y sus ojos se detuvieron brevemente en el viejo Julián. Vio al anciano guardar su teléfono y sonrió con condescendencia. Pobre viejo, pensó, seguramente escribiendo a sus nietos para que no se olviden de que sigue vivo. La idea de que aquel hombre pudiera representar la más mínima amenaza era tan absurda, tan ridícula, que casi le provocó una carcajada. Se sentía invulnerable, un titiritero en su propio teatro, y acababa de cortar los hilos de la marioneta que se había atrevido a moverse por sí misma. Su mundo era perfecto, limpio, ordenado. Había extirpado la debilidad, la compasión inútil que representaba Sofía. Lo que no entendía era que la compasión no es una debilidad, sino una fuerza, y la crueldad, por muy poderosa que parezca, siempre contiene la semilla de su propia destrucción. Su arrogancia era un velo que le impedía ver que el suelo bajo sus pies ya no era roca sólida, sino una fina capa de hielo a punto de resquebrajarse. La puerta de la Perla Dorada se abrió y entró una figura que hizo que Ricardo enderezara la espalda y esbozara su sonrisa más profesional. Era Javier Montes, el crítico gastronómico más influyente de la ciudad. Un hombre cuya reseña podía construir o destruir un restaurante en un solo día. Montes era un cliente habitual y siempre había elogiado la impecable gestión de Ricardo. Pero hoy, algo era diferente. Su rostro, normalmente jovial, era una máscara de seriedad glacial. No saludó a Ricardo con su habitual cordialidad. Simplemente caminó hacia una mesa vacía, se sentó y cuando un camarero se acercó, pidió únicamente un vaso de agua con gas. Ricardo sintió una punzada de inquietud, una pequeña grieta en su armadura de autocomplacencia. ¿Por qué esa frialdad? ¿Había llegado a sus oídos alguna queja? Lo descartó rápidamente. Probablemente, el crítico solo estaba teniendo un mal día. Sin embargo, no pudo evitar sentir que la temperatura del local había descendido varios grados. Javier Montes no estaba teniendo un mal día. De hecho, estaba a punto de presenciar uno de los momentos más memorables de su carrera. Hacía una hora, había recibido una llamada de una fuente que nunca le había fallado. Una fuente tan fiable y poderosa que sus palabras se tomaban como un evangelio. Javier, le había dicho la voz al otro lado de la línea. Si quieres escribir la historia del año, ve a la Perla Dorada a las 12. No vayas a probar la comida, ve a presenciar cómo se sirve el plato principal, la justicia. Montes había sentido un escalofrío. Conocía los rumores sobre el carácter despótico de Ricardo, pero nunca había tenido pruebas. Ahora, sentado con su vaso de agua, observaba al gerente pavonearse, completamente ajeno a la tormenta que se cernía sobre él.
Montes no era solo un crítico de comida, era un narrador de historias. Y su instinto le decía que la historia que estaba a punto de desarrollarse sería amarga, devastadora y sobre todo exquisitamente justa. Julián, desde su rincón, levantó la vista de su libro y sus ojos se cruzaron por un instante con los del crítico. No hubo un gesto ni una palabra, pero un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Julián volvió a sumergirse en sus recuerdos, esta vez en uno más agradable, pero igual de revelador. Fue durante una tarde lluviosa, un par de meses atrás. Un músico callejero, empapado y temblando de frío, se refugió bajo el toldo de la cafetería. Ricardo estuvo a punto de echarlo a gritos, pero una llamada urgente lo retuvo en su oficina. Julián vio entonces a Sofía. Durante su breve descanso, salió con su propio bocadillo y un termo de café que claramente había traído de casa. Se lo dio al músico sin decir una palabra, con una sonrisa tímida, y volvió dentro antes de que nadie la viera. Aquel acto, pequeño y anónimo, le reveló a Julián todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de la joven. Era la antítesis de Ricardo. Donde él veía una molestia que erradicar, ella veía a un ser humano que ayudar. Era la luz contra la oscuridad, y Julián sabía qué bando iba a ganar. La puerta volvió a abrirse, esta vez con más autoridad. Un hombre alto, de traje oscuro y rostro impenetrable, entró en el local. Era Marcos Valcárcel, el propietario del edificio entero, un magnate inmobiliario conocido por su discreción y su aversión a la publicidad. Valcárcel casi nunca visitaba sus propiedades, y mucho menos se dejaba ver en los negocios que albergaban. Su presencia repentina fue como una descarga eléctrica en el ambiente. Ignoró por completo a Ricardo, quien se había apresurado a recibirlo con una sonrisa servil. Con un gesto seco, Valcárcel le indicó que se apartara y caminó hacia una mesa aislada, desde donde tenía una vista perfecta de todo el salón. No pidió nada. Simplemente se sentó, cruzó los brazos y esperó. Su silencio era más intimidante que cualquier grito. El nudo de ansiedad en el estómago de Ricardo se apretó hasta convertirse en una bola de hielo. Esto ya no era una coincidencia. Algo terrible estaba ocurriendo. El sudor comenzó a perlar la frente de Ricardo. Su sonrisa se había congelado en una mueca forzada. Intentó acercarse a la mesa de Valcárcel con la intención de preguntar si todo estaba en orden, de reafirmar su control sobre la situación. «Señor Valcárcel, qué inesperado placer», se comenzó a decir, pero el magnate levantó una mano, deteniéndolo en seco sin siquiera mirarlo. El gesto fue tan despectivo, tan humillante, que Ricardo sintió como si le hubieran abofeteado en público. Retrocedió, su mente girando a una velocidad vertiginosa. ¿Sofía? ¿Podría ser por ella? ¿Habría ido a quejarse? Imposible. ¿Quién escucharía a una ladronzuela despedida? Debía ser otra cosa. Un problema con el alquiler, una inspección sorpresa. Buscaba desesperadamente una explicación lógica que no lo incluyera a él como el centro del problema. Pero en el fondo de su alma, una voz fría y aterradora le susurraba que su tiempo se había acabado. La paranoia, la compañera inseparable de la tiranía, comenzaba a devorarlo desde dentro. Lo que Ricardo no podía imaginar era la red invisible que lo había atrapado. El señor Julián, el anciano del libro, era en realidad Julián Vargas, el legendario periodista de investigación retirado, apodado El Búho, en sus días de gloria por su asombrosa habilidad para sacar a la luz la corrupción más oculta. Era un viejo amigo de la familia Torres, y el general Álvaro, sabiendo de su costumbre de frecuentar aquella cafetería, le había pedido un último favor: ser sus ojos y oídos. Durante semanas, Julián había observado, escuchado y tomado notas mentales, construyendo un caso irrefutable contra la tiranía de Ricardo. La humillación del general disfrazado no fue un acto espontáneo, sino la culminación de un plan, la carnada final para que el monstruo mostrara su verdadera cara sin lugar a dudas. El mensaje de texto que había enviado no era una simple notificación, era la señal de ataque, la luz verde para que el coronel Morales movilizara todas las piezas del tablero.
Como si respondiera a una señal invisible, la normalidad fuera de la cafetería comenzó a desintegrarse. Al otro lado de la calle, una furgoneta blanca con el logotipo de un importante canal de noticias se detuvo en doble fila. Nadie salió, pero la puerta lateral se deslizó, revelando a un cámara que ajustaba el teleobjetivo de su equipo, apuntando directamente a la fachada de La Perla Dorada. Poco después, un par de coches sin distintivos, de esos que gritan "policía de paisano", aparcaron en las esquinas cercanas. Un pequeño grupo de curiosos comenzó a congregarse, atraídos por la presencia de los medios y la tensión palpable en el aire. La cafetería, que hasta hacía unos minutos era un oasis de lujo y exclusividad, se había convertido de repente en el centro de un escenario, una pecera observada por el mundo exterior. La amenaza ya no era una sensación abstracta, tenía forma, tenía cámaras y estaba esperando. La atmósfera dentro del local se había vuelto irrespirable. Los clientes, que antes charlaban animadamente, ahora susurraban entre ellos, lanzando miradas furtivas al crítico impasible, al propietario silencioso y a la creciente conmoción en la calle. El aroma a café había sido reemplazado por el olor del miedo. Cada nuevo cliente que entraba era escrutado. Cada sonido de la calle provocaba un sobresalto. Se sentían atrapados, como extras en una obra cuyo clímax intuían que sería violento y desagradable. Ricardo, de pie en medio de su salón, se sentía desnudo y expuesto. Su autoridad se había evaporado, dejando solo a un hombre pequeño y asustado, atrapado en una pesadilla que él mismo había creado. Intentó dar órdenes a sus empleados, pero su voz salió como un graznido débil, y nadie le prestó atención. El control, su droga más preciada, le había sido arrebatado. Julián cerró su libro con un suave chasquido que sonó como un martillazo de juez en el silencio tenso. Observó a Ricardo, que ahora se pasaba un pañuelo por la frente sudorosa, su rostro una máscara de pánico. El periodista pensó en la banalidad del mal, cómo la crueldad más atroz a menudo no nace de una gran ideología, sino de la más pequeña de las inseguridades. Ricardo no era un genio del mal. Era un hombre mediocre aterrorizado por su propia insignificancia, que necesitaba aplastar a otros para sentirse grande. No sintió compasión por él, ni siquiera odio. Solo la fría y distante satisfacción del cirujano, que está a punto de extirpar un tumor maligno. Había visto a hombres mucho más poderosos que Ricardo caer por su propia arrogancia. El patrón era siempre el mismo, y el final también. Mientras el caos se gestaba en La Perla Dorada, a pocas calles de allí, el coche negro del general se movía con una calma solemne. En el asiento trasero, Álvaro Torres le hablaba a Sofía, no con la voz de un general, sino con la de un abuelo sabio y protector. «No debes tener miedo, hija», le dijo, su mirada transmitiendo una fuerza tranquila. «La verdad es tu armadura, y la bondad, tu espada. Hoy, ese hombre no te juzgará a ti. El mundo lo juzgará a él a través de tus ojos». Le explicó que su pequeño acto de compasión no solo había sido una prueba de su carácter, sino la pieza final que necesitaban, la prueba irrefutable de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la decencia se negaba a extinguirse. Sofía, que había entrado en ese coche sintiéndose rota y humillada, ahora sentía una nueva fuerza crecer en su interior. Ya no era una víctima, era un estandarte. El coche oficial giró en la última esquina, enfilando la calle donde se encontraba La Perla Dorada. La escena que se desplegó ante ellos era la de un asedio silencioso. Las cámaras, los curiosos, los coches discretos. Todo estaba en su lugar. Dentro del café, el señor Julián miró su reloj de pulsera. Las 12 en punto. Levantó la vista hacia la puerta y una sonrisa casi imperceptible, la primera en toda la mañana, se dibujó en sus labios. El crítico Javier Montes dejó su vaso de agua sobre la mesa con un clic decidido. El magnate Marcos Valcárcel se puso lentamente en pie, su imponente figura proyectando una sombra sobre todo el local. Cada actor estaba en posición. El telón estaba a punto de levantarse para el último acto. Ricardo, en un último y desesperado intento por entender qué estaba pasando, corrió hacia la cristalera.
Sus ojos se abrieron con un horror que le heló la sangre en las venas. Vio el coche negro y elegante detenerse justo frente a la puerta principal. Reconoció al instante el escudo oficial de las Fuerzas Armadas grabado en la portezuela. Un sudor frío le recorrió la espalda y su corazón martilleó contra sus costillas como un prisionero condenado. No sabía quién viajaba en ese vehículo, pero una certeza absoluta, tan fría y afilada como el cristal de una tumba, se apoderó de su alma. Su reino de cartón había llegado a su fin. Aquel coche no traía a un cliente, traía un veredicto, y la sentencia estaba a punto de ser ejecutada en directo, ante toda la ciudad. La puerta del coche oficial se abrió, pero no fue el general quien descendió primero. Para el asombro de Ricardo y de la multitud que se agolpaba, el coronel Morales, con un gesto de profundo respeto, extendió su mano para ayudar a salir a Sofía. La joven, que hacía apenas una hora yacía rota en la acera, emergió del vehículo no como una empleada despedida, sino como una dama de honor en una ceremonia solemne. Vestía la misma ropa humilde, pero su postura había cambiado. La vergüenza había sido reemplazada por una dignidad de acero. Sus ojos, aunque todavía enrojecidos, brillaban con la luz de una justicia inminente. Ricardo sintió un latigazo de incredulidad y pánico. ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo podía esa insignificante camarera estar en el centro de aquel despliegue de poder? Su mente, incapaz de procesar una realidad que desafiaba todas las leyes de su universo, comenzó a fracturarse. Aquel fue el primer temblor, la primera grieta en el muro de su arrogancia, presagiando el colapso total que estaba por venir. A continuación, del mismo coche, descendió la figura que haría que el corazón de Ricardo se detuviera en seco. El general Álvaro Torres. Ya no era el anciano encorvado y tembloroso del día anterior. Erguido con la espalda recta como un mástil, vestía el uniforme de gala de la más alta graduación, una constelación de medallas y condecoraciones adornando su pecho, cada una un testimonio silencioso de batallas ganadas y sacrificios indecibles. Su rostro, antes oculto tras una barba descuidada y la pátina de la miseria, era ahora el de un estratega, con facciones afiladas por la disciplina y unos ojos azules que parecían dos fragmentos de hielo polar capaces de escrutar el alma y congelarla. La transformación fue tan absoluta, tan demoledora, que un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Las cámaras de televisión hicieron zoom, capturando el rostro petrificado de Ricardo, un hombre que en ese instante comprendió que no había expulsado a un mendigo, sino que había escupido en la cara a la historia viviente de su propia ciudad. El silencio que cayó sobre la calle no era de paz, sino el silencio pesado y opresivo que precede a una ejecución. Flanqueado por su leal coronel y con Sofía caminando a su lado, no detrás de él, el general Álvaro Torres avanzó hacia la entrada de La Perla Dorada. Cada uno de sus pasos, firmes y acompasados, resonaba sobre el asfalto como un martillazo del destino. La puerta de cristal se abrió ante él como si sintiera el peso de su autoridad y entró en el local. El murmullo de los clientes se extinguió de golpe. Las tazas se detuvieron en el aire, las conversaciones murieron en los labios. El tiempo mismo pareció congelarse. Desde sus mesas, el crítico Javier Montes asintió levemente, el magnate Marcos Valcárcel se irguió en toda su estatura, y el viejo periodista Julián Vargas cerró su libro. Todos los actores estaban en su sitio. El general ignoró a la audiencia congelada. Sus ojos de depredador se clavaron en un solo objetivo: Ricardo. El gerente, que se había creído un rey en su castillo, ahora no era más que un ratón acorralado, temblando bajo la sombra ineludible del águila. La justicia había llegado y había venido vestida de gala. El general se detuvo a menos de 1 metro de Ricardo, una distancia íntima y aterradora. El aire entre ellos crepitaba con una tensión insoportable. Ricardo intentó hablar, balbucear una disculpa, una excusa, pero su garganta se había cerrado, convertida en un nudo de puro terror. Podía oler el cuero pulido de las botas del general,
ver el reflejo distorsionado de su propio rostro aterrorizado en el brillo de una medalla. En su mente, las imágenes se superponían en un torbellino de pánico. El anciano cayendo en la acera, las monedas rodando, su propia risa cruel, la puerta cerrándose de golpe. Cada acto de su pequeña tiranía volvía ahora para atormentarlo, no como un recuerdo, sino como un fantasma acusador. Se dio cuenta, con una claridad que lo desgarró por dentro, de que toda su vida de poder mezquino, de humillaciones calculadas, había sido una preparación para este único momento de aniquilación total. Estaba a punto de cosechar la tormenta que él mismo había sembrado con vientos de crueldad. «Ayer», comenzó el general, su voz tranquila pero con un filo que podía cortar el diamante, «en este mismo lugar, usted me llamó despojo humano». Cada sílaba cayó en el silencio sepulcral como una gota de ácido. Me negó el calor de un simple café y me arrojó a la calle como si fuera basura, delante de sus clientes, para su entretenimiento. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de la acusación se asentara en la conciencia de todos los presentes. «Usted no me humilló a mí, señor Ricardo. Usted humilló el uniforme que llevo, aunque estuviera cubierto de harapos. Humilló a cada soldado que ha luchado por esta ciudad, a cada veterano que ahora sufre en el olvido, a cada hombre y mujer que lo dio todo para que usted pudiera construir este pequeño palacio de arrogancia y desprecio». Su mirada recorrió a los clientes, que ahora bajaban la vista, consumidos por una vergüenza tardía y aplastante. La lección no era solo para Ricardo, era para todos ellos. Pero su cobardía no terminó ahí, continuó el general, su voz subiendo un grado en intensidad, como el rugido creciente de una avalancha. Cuando no pudo soportar un simple acto de bondad, decidió destruir a la única persona en este local con verdadero valor. Se giró y posó una mano protectora sobre el hombro de Sofía. «Usted acusó a esta joven de robo. La humilló, la despidió y la arrojó a la calle, igual que a mí. Fabricó una trampa, creyendo que nadie descubriría su miserable plan». Ricardo abrió la boca para negar, para gritar que era una mentira, pero el coronel Morales dio un paso al frente y levantó un pequeño dispositivo. «Todo fue grabado, señor Ricardo», dijo el coronel con una frialdad militar. Su conversación, el momento en que deslizó el billete en el delantal de la señorita, su falsa acusación. Cada palabra, cada gesto. Tenemos la verdad, y ahora toda la ciudad la tiene también. En las pantallas de los televisores que habían instalado fuera, las imágenes de la cruel trampa de Ricardo comenzaron a reproducirse en un bucle devastador para que todo el mundo las viera. El general entonces señaló a las figuras clave que habían sido testigos silenciosos. «Señor Montes», dijo, dirigiéndose al crítico, «usted ha venido a escribir una reseña. Espero que sea honesta». Javier Montes se levantó, su rostro una máscara de indignación profesional. «General, no escribiré una reseña, escribiré un obituario. El obituario de un negocio cuya alma ha muerto a manos de un hombre sin honor. Mañana, toda la ciudad sabrá que la perla dorada no sirve café, sino veneno moral». Luego, el general se giró hacia el propietario del edificio. «Señor Valcárcel, creo que tiene algo que decir sobre el tipo de inquilinos que alberga en su propiedad». Marcos Valcárcel, el magnate, dio un paso al frente, su voz un trueno grave y definitivo. «Ricardo, a partir de este instante, el contrato de arrendamiento de la perla dorada queda rescindido por conducta inmoral y perjudicial para la reputación de mi edificio. Tiene 24 horas para desalojar las instalaciones. Está acabado». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Ricardo. Y por si el golpe no fuera suficiente, una nueva figura se abrió paso entre la multitud. Un hombre de traje caro y rostro pálido, el director general de la franquicia La Perla Dorada, que había sido convocado de urgencia. Se paró frente a Ricardo, que ahora parecía una estatua de cera derritiéndose. «¡Ricardo!», ladró el ejecutivo, su voz temblando de furia y pánico ante el desastre de relaciones públicas que se transmitía en directo.
En nombre de toda la corporación, está usted despedido de forma fulminante y deshonrosa. Ha traído una vergüenza imborrable a nuestra marca. ¡Seguridad! ¡Sáquenlo de aquí ahora mismo! 2 hombres corpulentos se acercaron y agarraron a Ricardo por los brazos. Él no se resistió. Su cuerpo estaba flácido, su mente en blanco. La arrogancia, el poder, la crueldad. Todo se había desvanecido, dejando solo un cascarón vacío. Un hombre que había perdido su trabajo, su reputación y su alma en el lapso de 10 minutos catastróficos. Su pequeño imperio se había derrumbado sobre él y ahora lo arrastraban fuera de las ruinas como un verdadero despojo. Mientras se llevaban a Ricardo, un lamento patético escapando de sus labios, el general Torres se dirigió a Sofía. La miró con una calidez paternal que contrastaba con la tormenta que acababa de desatar. «Señorita», dijo, su voz ahora suave pero resonando en todo el local, gracias a los micrófonos de la prensa. «Ayer me ofreció usted un tesoro, su bondad. Demostró que el honor no reside en las medallas ni en los trajes caros, sino en el corazón. Una persona de su integridad no merece ser una empleada, merece ser una líder». El director general de la franquicia, desesperado por salvar algo del naufragio, se apresuró a intervenir. «Absolutamente, general. Señorita Sofía, en nombre de La Perla Dorada, le pido nuestras más sinceras disculpas. Y le ofrezco, aquí y ahora, el puesto de gerente de este establecimiento, con el doble del salario y total autonomía para dirigirlo con los principios que usted representa». La inversión de poder fue instantánea, pública y total. La camarera, despedida como una ladrona, era ahora la jefa, aclamada como una heroína ante las cámaras de todo el país. El general Torres dio un paso al frente, mirando directamente a la cámara principal, como si hablara a cada persona de la ciudad, a cada espectador en su casa. Su voz, ahora la de un líder nacional, resonó con una autoridad moral inquebrantable. «Que lo que ha ocurrido hoy sirva de lección», proclamó. El valor de una persona nunca, jamás, se mide por la ropa que viste o el dinero que tiene en el bolsillo. Se mide por el respeto que muestra a los demás, especialmente a los más vulnerables. Abran los ojos. El hombre que limpia sus calles, la mujer que les sirve el café, el anciano que pide una moneda, podrían ser héroes que han caído en desgracia. Trátenlos con la dignidad que merecen, porque en su humanidad reside la verdadera grandeza de nuestra sociedad. No cometan el error de Ricardo. No confundan poder con valor, ni arrogancia con fuerza, porque la justicia, aunque a veces sea lenta, siempre llega, y su juicio es implacable. Con su mensaje entregado, el general Torres hizo un gesto a Sofía. Juntos salieron de La Perla Dorada, dejando atrás un salón lleno de clientes avergonzados y un negocio en ruinas. Afuera, la multitud, que había visto toda la humillación y la posterior redención en las pantallas, estalló en un aplauso atronador. No aplaudían solo al general, el héroe del pasado, sino también a Sofía, la heroína anónima del presente, la joven que con un simple acto de bondad había derribado a un tirano y recordado a toda una ciudad el significado de la decencia. Las cámaras se centraron en ella, caminando con la cabeza alta junto al legendario militar, una imagen poderosa de cómo la compasión puede convertirse en la fuerza más formidable del universo. La justicia no solo se había hecho, se había celebrado. Dentro, el silencio regresó, pero era un silencio diferente. Era el silencio de un cementerio. Los clientes comenzaron a marcharse sigilosamente, sin terminar sus consumiciones, ansiosos por escapar del escenario de su propia complicidad. Pronto, el local quedó vacío, a excepción de los empleados, que miraban a su alrededor aturdidos, y del señor Julián, que permanecía en su rincón. Abrió su libro una última vez, pero no para leer. En la página en blanco del final, escribió una sola frase. Hoy, un gigante recordó a los pigmeos que la altura no se mide en metros, sino en honor. Luego, cerró el libro y se marchó, dejando atrás el eco de una lección que La Perla Dorada
y toda la ciudad tardarían mucho, mucho tiempo en olvidar. La victoria del bien no había sido una simple victoria, había sido una aniquilación. El aplauso que estalló en la calle fue un trueno, una ola de sonido que barrió los últimos vestigios de la tiranía de Ricardo y consagró la victoria de la decencia. No era un aplauso cortés, era un rugido de validación, una catarsis colectiva de una ciudad que, a través de las pantallas, había sido testigo de la más vil de las injusticias y de la más gloriosa de las redenciones. Las lágrimas que ahora corrían por las mejillas de Sofía ya no eran de dolor o humillación, sino de una gratitud tan abrumadora que le robaba el aliento. Se sentía pequeña e inmensa al mismo tiempo, el epicentro de un terremoto moral que ella misma, con un simple gesto de bondad, había ayudado a desatar. A su lado, el general Torres no sonreía. Su rostro permanecía solemne, pero sus ojos, fijos en la joven, brillaban con el orgullo de un comandante que ve a su soldado más valiente recibir los honores que merece. Él era el estratega, pero ella, con su corazón puro, había sido el arma secreta que había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por el alma humana. En medio del clamor, el director general de la franquicia, un hombre cuyo rostro reflejaba el pánico de quien ve su imperio de millones al borde del colapso, se abrió paso hasta Sofía. Su traje caro parecía arrugado, su frente perlada de un sudor frío. «Señorita Sofía», dijo, su voz una mezcla de súplica y urgencia corporativa. «En nombre de toda la organización, no existen palabras para expresar nuestra vergüenza y nuestro arrepentimiento. Lo que ha sufrido es imperdonable, pero lo que ha demostrado es inspirador». Agarró sus manos con una formalidad desesperada. «Por favor, acepte no solo nuestras más profundas disculpas, sino también la oportunidad de liderarnos. Le ofrezco aquí y ahora, ante toda esta gente como testigo, el puesto de gerente general de la Perla Dorada, con el doble del salario que tenía y total autoridad para reconstruir este lugar desde sus cimientos, para convertirlo en un faro de los valores que usted encarna». Sofía se quedó sin palabras, mirando al general en busca de guía. Él simplemente asintió, una única y poderosa señal de confianza. Con una voz que ya no temblaba, ella aceptó, no como una empleada que recibe una promoción, sino como una líder que acepta su destino. El general Torres, viendo que la justicia personal se había cumplido, aprovechó el momento y la atención de todas las cámaras para asestar el golpe de gracia a la indiferencia social. Dio un paso al frente y su sola presencia silenció de nuevo a la multitud. «La destitución de un hombre no es suficiente», proclamó, su voz resonando con la autoridad de la historia. «El problema es más profundo. Por eso, hoy anuncio la creación de la Fundación Dignidad y Honor, a la que donaré personalmente 1 millón de euros para asegurar que ningún veterano que haya servido a esta nación tenga que volver a mendigar por un café o un techo». Un jadeo de asombro recorrió a los presentes. «Y reto a las empresas de esta ciudad, empezando por la Perla Dorada, a demostrar que su arrepentimiento es más que palabras». El director general, atrapado en el foco de la atención pública, no dudó un segundo. «Aceptamos el reto», exclamó. «La Perla Dorada igualará su donación, general, y a partir de hoy, cada uno de nuestros locales será un santuario para los veteranos». La recompensa ya no era solo para Sofía, era para todos los héroes olvidados. Mientras la esperanza renacía en la calle, la oscuridad se consumaba para Ricardo. Los 2 guardias de seguridad lo arrastraban hacia la puerta trasera, lejos de las cámaras, pero no del juicio del pueblo. Su rostro era una máscara de incredulidad catatónica. En su mente, el mundo se había vuelto loco. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un simple viejo y una camarera insignificante habían podido destruirle? No había introspección, ni rastro de arrepentimiento. Solo la furia impotente de un déspota destronado que no puede comprender por qué sus súbditos se han rebelado. Al salir al callejón, fue recibido por un coro de abucheos y gritos de «tirano» y «miserable» de la gente que se había congregado en la parte trasera.
Por primera vez en su vida, Ricardo sintió miedo, un terror animal y primario. Él, que había disfrutado tanto infligiendo humillación, ahora se ahogaba en ella, y el sabor era amargo como la hiel. Su caída no era solo profesional, era un desmoronamiento total de su ser. Su paseo de la vergüenza, hasta un coche de policía que esperaba para sacarlo de allí por su propia seguridad, fue una tortura. Los flashes de las cámaras de los paparazzi que habían flanqueado el edificio eran como ráfagas de ametralladora. Cada destello, una bala de luz que grababa su desgracia para la posteridad. Intentó cubrirse el rostro, un gesto patético de alguien que había vivido para ser visto y admirado. El hombre que se había pavoneado como un emperador, ahora se encogía como un gusano. Al ser empujado dentro del coche, su mirada se cruzó por un instante con la de un niño en la acera, cuyos ojos no reflejaban odio, sino una simple y demoledora pregunta: ¿por qué eres tan malo? Esa mirada infantil fue el golpe final, la estaca en el corazón de su ego. En ese instante, Ricardo comprendió que no solo había perdido un trabajo, había perdido su lugar en el mundo de los hombres decentes. Se había convertido, irónicamente y para siempre, en el verdadero despojo humano. Semanas después, la perla dorada era irreconocible. Bajo la dirección de Sofía, el local había experimentado una transformación que iba mucho más allá de una nueva capa de pintura. La atmósfera fría y elitista había sido reemplazada por una calidez genuina y acogedora. La música era más suave, la iluminación más amable, y el personal, ahora tratado con respeto y dignidad, sonreía con una sinceridad que ningún manual de gestión podría enseñar. Sofía había instituido nuevas reglas. Los empleados tenían descansos justos, un salario digno y, lo más importante, se les animaba a tratar a cada cliente, sin importar su apariencia, como el invitado más importante. El cambio era tan profundo que incluso el aroma del café parecía diferente, como si ahora estuviera mezclado con notas de compasión y segundas oportunidades. El negocio no solo se había recuperado del boicot, estaba prosperando como nunca, lleno de una nueva clientela que no venía a presumir, sino a formar parte de algo bueno. Una tarde lluviosa, muy parecida a aquella en la que todo comenzó, la campanilla de la puerta sonó. Un anciano, con la ropa húmeda y la mirada cansada, entró con timidez, como si esperara ser expulsado. Antes de que ningún empleado pudiera moverse, Sofía salió de su oficina y se acercó a él personalmente. «Bienvenido a la Perla Dorada», le dijo con una sonrisa que iluminó el local. «Por favor, siéntese donde guste. El primer café y un plato de sopa caliente corren por cuenta de la casa. Es un honor tenerle aquí». El anciano la miró, sus ojos llenándose de lágrimas de gratitud. Se sentó junto a la ventana y mientras sostenía la taza caliente entre sus manos temblorosas, miró la lluvia caer fuera, sintiéndose, quizás por primera vez en mucho tiempo, visto, respetado y a salvo. Sofía lo observó desde la distancia y en su corazón sintió que el círculo se había cerrado. La herida que la crueldad de Ricardo había abierto en el mundo, ella la estaba sanando, taza a taza, sonrisa a sonrisa. Desde su nuevo despacho, Sofía a menudo recordaba el torbellino de aquellos días. No se veía a sí misma como una heroína, sino como alguien que simplemente había hecho lo correcto en un mundo que a menudo lo olvida. El general Torres la llamaba de vez en cuando, no para supervisarla, sino para preguntarle cómo estaba, como un abuelo orgulloso de su nieta. La Fundación Dignidad y Honor era ya un éxito rotundo, habiendo ayudado a cientos de veteranos a salir de las calles. Sofía se había convertido en un símbolo, una prueba viviente de que la integridad no solo es moralmente correcta, sino que también puede ser la base de un liderazgo exitoso. Había aprendido que el verdadero poder no reside en la capacidad de dar órdenes, sino en la habilidad de inspirar lealtad a través de la empatía. Y cada día, al entrar en su cafetería, se prometía a sí misma honrar la fe que el general había depositado en ella, convirtiendo la Perla Dorada no solo en un negocio, sino en un legado de bondad. Mientras tanto,
El general Torres y el periodista Julián Vargas leían el periódico en un banco del parque, no muy lejos de donde Álvaro había compartido su bollo con el perro callejero. El titular principal no hablaba de guerras ni de política, sino del milagro de la perla dorada y del impacto social de la fundación. Julián dobló el periódico y miró a su viejo amigo. «Lo logramos, Álvaro. Les dimos una lección que no olvidarán». El general negó con la cabeza, su mirada perdida en el horizonte. «No, Julián. Nosotros solo abrimos la puerta. Fue la bondad de una joven la que derribó los muros. Ella nos recordó algo que los estrategas a veces olvidamos. La batalla más dura no se libra en el campo de batalla, sino en el corazón humano. Y esa batalla solo se puede ganar con compasión». Una paz profunda emanaba de él, la paz de un guerrero que, al final de su vida, había ganado su guerra más significativa sin disparar un solo tiro. ¿Y Ricardo, qué fue de él? La justicia para él no fue una sentencia de cárcel, sino algo mucho más cruel para un hombre de su naturaleza: la irrelevancia. Fue repudiado por la sociedad. Su nombre se convirtió en sinónimo de arrogancia y mezquindad. Intentó encontrar trabajo en otros lugares, pero la infamia de su vídeo viral lo perseguía como una sombra. Sus antiguos amigos y contactos le dieron la espalda, temerosos de que su toxicidad los salpicara. Perdió su apartamento de lujo, su coche caro, su vida de apariencias. Terminó solo, olvidado, consumido por un resentimiento que lo carcomía por dentro. Se convirtió en un fantasma en la ciudad que una vez consideró su feudo, un recordatorio andante de que aquellos que construyen sus tronos sobre la humillación de los demás acaban enterrados bajo las ruinas de su propia crueldad. Su castigo fue vivir la misma invisibilidad y desprecio que él había infligido a otros. Y así, la historia de La Perla Dorada llega a su fin, pero su eco resuena como una lección imperecedera. Nos enseña que el verdadero valor de un ser humano no reside en la tela de su traje, en el saldo de su cuenta bancaria o en el poder que ostenta sobre los demás. Reside en la fortaleza invisible de su carácter, en la nobleza de su espíritu y en la compasión que es capaz de ofrecer incluso cuando no tiene nada más que dar. La ropa es solo un disfraz que oculta reyes o mendigos, y el corazón es el único pasaporte que revela nuestra verdadera identidad. Esta historia nos grita que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos juzgar a nadie por su apariencia, porque podríamos estar cometiendo el error de nuestra vida, dándole la espalda a un héroe disfrazado o aplastando un alma cuyo único crimen es la vulnerabilidad. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos juzgado a alguien a primera vista? ¿Cuántas veces hemos asumido lo peor basándonos en prejuicios superficiales? Al ver a alguien en apuros, ¿hemos ofrecido una mano o hemos girado la cara, creyendo que no era nuestro problema? La historia del general Torres y Sofía nos obliga a hacernos estas preguntas. Nos desafía a mirar más allá de la superficie, a buscar la humanidad en cada rostro, a recordar que un simple acto de bondad, como ofrecer un café caliente en un día frío, puede tener el poder de cambiar el mundo, de iniciar una revolución de decencia que derribe imperios de arrogancia. La humildad no es una debilidad, es la armadura más resistente. Y el respeto no es una opción, es la moneda más valiosa que poseemos. Al final, la lección es tan simple como profunda. Sé amable, porque no sabes las batallas que están librando los demás. Unas pocas monedas y un bollo caliente en las manos correctas pueden valer más que todo el oro del mundo. El gesto de Sofía no fue solo caridad, fue un acto de desafío, una declaración de guerra contra la indiferencia. Y ganó. Ganó porque la luz, por muy pequeña que sea, siempre será más poderosa que la oscuridad. El mundo puede parecer a veces un lugar frío y cruel, dominado por los Ricardos, pero siempre habrá Sofías dispuestas a encender una cerilla en la noche, recordándonos que la esperanza nunca se extingue del todo. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha reavivado tu fe en la humanidad, no dejes que este mensaje se apague. Compártela para que esta lección de dignidad y respeto
llegue a todos los rincones del mundo, para que inspire a otros a ser la luz en la oscuridad de alguien. Comenta la palabra respeto si crees firmemente que cada persona, sin importar su condición, merece ser tratada con honor. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más narrativas que inspiran el alma y nos recuerdan el poder que todos tenemos para hacer de este mundo un lugar mejor.